Buenas tardes, me llamo José García, tengo 29 años y estuve 7 años en Vidanueva. Antes de entrar en Vidanueva, quiero que sepan que antes de llegar era una persona con un casi 50% de autismo y no tenía, con 17, 18 años, no tenía ningún propósito en la vida. No, en centros de salud mental dijeron que no era apto para trabajar, no era apto para sacarme la carnet de conducir, es decir, que no era apto para absolutamente hacer nada. Me acuerdo que cuando llegué a Vidanueva me acogieron muy bien, con un gran abrazo, ya conocía a algunos poquitos y tengo que confesar que el acogimiento que tuve ahí fue muy bueno. Sí que es cierto que tuve ciertos altibajos, como muchos al principio, el estar unos días bien, unas semanas bien, luego dices, bueno, pues ya quiero irme a casa, ¿no? Sale el yo quiero esto, yo quiero aquello, me apetece. Pero poco a poco, con el amor de los responsables, fui aprendiendo, fui creciendo. Antes de Vidanueva yo no sabía decir que sí o que no de manera firme, era muy mareable, no podía tomar una decisión clara. Y ahí en Vidanueva aprendí mucho, ¿no? Con mucho amor, mucho cariño, no me pegaban, no me dejaban sin comer, sino con mucho amor siempre me enseñaban, me corregían, nunca me faltó de nada. Allí obtuve de todo, ahí fueron rompiéndose cadenas en Vidanueva, muchas cadenas. Antes solo hablaba de fútbol, era una burbuja que solo era fútbol. A día de hoy, incluso allí aprendí a hablar de muchas más cosas. Pude hablar, incluso con el que me llevaba, podía hablar de cosas en profundidad que antes no hablaba. Encontré realmente una libertad que no tenía antes. Antes de llegar a Vidanueva era preso, tenía una burbuja en sí mismo, no había que se me acercara. Y ahí en Vidanueva pude crecer, ¿no? Realmente pude crecer como persona, pude abrirme, pude salir de la burbuja en la que llevaba. Con el tiempo que fue pasando se me fue dando responsabilidades. Gracias a Dios pude sacarme el carnet de conducir, que eso era impensable. Estaba en una de las listas negras del centro de salud mental que decían: José, tú no vas a sacarte el carnet de conducir, tú no puedes trabajar. Se me daban trabajos simples, con el tiempo fui cogiendo más responsabilidades en temas de trabajo y por la gracia de Dios, pues se me fue dando responsabilidades, estaba con uno, estaba con otros nuevos internos, ayudando en lo que se me pedía. Y por la gracia de Dios, en el centro lo que pude ver, ¿no? También en ambas áreas, que pude estar en todos sitios, es que vi a mamás con los niños, un amor que yo en casa no tuve. Veía a los responsables enseñando a las mamás cómo tenían que ser sus hijos y yo no veía griteríos, yo no veía como si una madre aplacaba al hijo, yo no veía nada de eso, sino justo lo contrario. Yo veía como una madre cogía al hijo, lo apartaba, lo corregía, lo enseñaba, lo educaba. No hacíamos otra cosa que eso, ¿no? Por ejemplo, si un hijo desobedecía, cogía, eso está mal, estás desobedeciendo, tienes que obedecer, tienes que pedir perdón porque has pegado, porque has dicho alguna cosa mala a otro niño. Enseñaban lo que yo nunca he visto, ¿no? En centros de menores que yo he estado, la diferencia que hay con Vidanueva es abismal. Es decir, que en un centro de menores secular, ahí los chicos y las chicas estaban juntos. Y yo ahí he visto absolutamente de todo. He visto dos menores tener relaciones sexuales. He visto, prácticamente de todo. Y es cierto, los que trabajan allí en seculares no están tan pendientes de los internos, ¿no? En el que son menores. Cuando yo estaba, no había esa libertad, sino había siempre trapicheos, una cosa, la otra. He visto literalmente de todo, incluso drogas, algunos que ven pornografía. He visto, en el centro de menores en sí, no hay esa libertad que dicen, ¿no? Porque realmente no hay. La única diferencia que yo he visto en Vidanueva es que en Vidanueva se puede vivir tranquilo, se puede vivir con libertad, tienes quien te ayuda, tienes quien te intenta ayudar en los problemas que tienes, reales. En el centro de menores estás ahí, pero como si no estuvieras. Es decir, que en el centro de menores haces casi de todo, haces lo que te da la gana, pero en Vidanueva te enseñan justo lo contrario. Los chicos y las chicas estamos separados, no hay peligro de cometer ninguna de esas atrocidades, sino que es más bien justo lo contrario, ¿no? En Vidanueva, por ejemplo, en mi caso, me enseñaron lo que es ser un hombre. En un centro de menores yo no tuve quien me ayudase con los problemas mentales que tenía, no tenía quien me ayudase a salir de la burbuja que había en la que yo me estaba metiendo, pero en Vidanueva sí, ¿no? En Vidanueva se metieron profundamente y el centro de menores no. El centro de menores es como, es un niño más y a los 18 años se va a ir. No hay más.
Ahí vivo chicos, vivo chicas, todos mezclados. Yo ahí literalmente, os lo repito, he visto absolutamente de todo en ese centro de menores y no había la libertad que yo he visto en Vida Nueva y es la que yo experimenté, la que yo he vivido. Es decir, que en Vida Nueva yo sí me he encontrado realmente feliz, yo me he encontrado realmente con gozo y en el centro de menores era siempre llorar, era siempre tirarlo todo. O sea, mi estado emocional se puede decir que emocionalmente yo en el centro de menores lo viví muy mal, fatal, y pienso que en un centro de menores secular deberían de aprender lo que hay en Vida Nueva. Y lo que yo viví en Vida Nueva es más libertad, al gozo. O sea, descubrí más cosas que yo no descubrí en un centro de menores. Y realmente la libertad que yo tengo a día de hoy es porque por la gracia de Dios en Vida Nueva se me enseñó a tener esa libertad. Puedo tener libertad a día de hoy en hacer las cosas, o tomar una decisión correcta, a ver las cosas de forma correcta, con perspectiva, con cierto optimismo. O por ejemplo también, que a veces dicen, o sea, yo nunca me encontré que me negaran la comida, ¿no? Nunca hubo un rechazo, ¿no? Siempre con amor me dicen, oye, mi hijo, si pensamos que esto es mejor para ti. O a veces yo sí lo veía, o a veces decían, no, es que esto no lo veo. Y nunca me rechazaron, ¿no? Por esa opinión que tenía según qué cosas. O también, por ejemplo, cuando yo hacía algo mal, que a veces sí que hacía alguna cosa mal, me enseñaban, me corregían, me explicaban, no me castigaban, no me dejaban en un sótano sin comida, o sea, nunca vi semejante cosa. De hecho, en Vida Nueva, que he estado en todos los edificios ayudando en labores de mantenimiento, yo no he visto sótano. O sea, yo he estado en todos los edificios y nunca he visto semejante, o sea, un sótano que encierran ahí a las personas. En Vida Nueva una cosa que sí se tiene es que uno se entera de todo, o sea, las paredes tienen oídos. Y nunca se ha dicho de que en Vida Nueva han encerrado a alguien porque se ha portado mal, lo han dejado así. No. Y en Vida Nueva nunca se, o sea, estando yo ahí 7 años, nunca he oído que a un niño le han pegado por desobedecer, que le han aplacado. Nunca lo he visto en 7 años, con honestidad, nunca lo he visto. Es más, yo he visto a responsables dándose a los internos con amor, yo he visto a responsables que por noche se han desvelado porque esa persona está sufriendo un ataque de ansiedad. O sea, yo he visto esas cosas realmente, ¿no? O sea, si un interno necesitaba ayuda, por la noche el responsable estaba allí, ¿no? O también, por ejemplo, uno se encuentra mal a la medianoche, que no tiene a quién acudir, se le llama a un responsable que se tiene cerca y ese responsable se levanta por la noche y ayuda a ese interno a pasar, ¿no? Por ejemplo, los tiempos del COVID también, o sea, no hubo nunca una excepción, nunca hubo favoritismo, siempre se cuidó a todos los internos por igual y con amor. O sea, lo que realmente es lo que yo vi. Y lo que viví realmente fue un cambio en mi vida, ¿no? Antes de Vida Nueva yo era una persona en la adolescencia era sin proyecto, o sea, no tenía nada que ver a lo que soy ahora. Por ejemplo, antes de Vida Nueva yo solo jugaba videojuegos, no tenía ni una perspectiva en la vida, juegos, películas y poco más. A día de hoy, es impensable, a día de hoy tengo un trabajo, tengo una esposa, tengo un hijo guapísimo que quiero mucho y hay muchas cosas que antes no esperaba, no lo pensaba, no seguía. Por ejemplo, a día de hoy puedo conducir, tengo coche propio, puedo ir al trabajo y por la gracia de Dios en Vida Nueva algo que sí me enseñaron es a ver las cosas en perspectiva, ¿no? En el trabajo a día de hoy puedo ir al trabajo sin ir cargado, sin ir estresado, sin ir con... ¿no? Sino en Vida Nueva eso me enseñaron también, el ir al trabajo con gozo, vas a trabajar, pero vas a ayudar, vas a ser luz, vas a bendecir, no vas a dar mal, sino yo, por ejemplo, en Vida Nueva algo que aprendí es a dar bien, ¿no? O sea, es a cambiar el ambiente en un trabajo. Por ejemplo, a día de hoy, en el trabajo donde estoy, me llevo muy bien con todos, pero algo que no se decía en el trabajo era gracias. Yo cuando llegué era como, gracias por esto, gracias por aquello. Y los compañeros decían, no, pues no tienes que dar gracias por estas cosas. Y es como, sí, hay que cambiar el ambiente que hay de trabajo, así que sí, hay que dar gracias. El sembrar gratitud, ¿no? A mí se me enseñó mucho el ser agradecido, el dar más gratitud, o sea, no exigir, sino ser agradecido. Eso me enseñó mucho y me marcó mucho en la vida. El ser agradecido, el no ver solo por mí, sino el darme a los demás. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita aquello? ¿Qué puedo ayudar? Eso aprendí y antes no tenía en mí, sino... Y eso fueron una de las cosas que fui aprendiendo en Vida Nueva. Y lo cual estoy muy agradecido porque si puedo tener algo es gracias a Dios, pero también es gracias a aquellas personas que se han sembrado en mi vida. Y que sé que sin la ayuda de Dios, sin los cosas que en Vida Nueva,
mi cambio de vida no hubiese sido. No sé en dónde estaría hoy, pero vivo yo creo que no. Y por la gracia de Dios, si puedo tener un lugar donde, si puedo mantener un trabajo, si puedo tener una esposa, si puedo cuidar a un hijo, es gracias, ¿no? Por la gracia de Dios y también por los responsables que se sembraron y que me enseñaron.